Nosotros guión llevábamos muy poco, ha sido todo improvisar. Improvisar como lo que habéis hecho en el Sáhara, ¿no? Se improvisa muchísimo porque realmente aparecen dificultades que no las tienes previstas. Entonces la capacidad de improvisación, y especialmente la de los españoles, es alta, sobre todo en el tema de comidas, tema a la hora de plantear la carrera, estrategia. Pues la verdad es que es importante tener una capacidad de improvisación pues buena, porque además lo necesitas ya. Allí nadie te dice, bueno, pues si no tienes esto no te preocupes, que ya lo mandamos comprar o hacer en tal sitio. No, allí con las pocas cosas que tienes que ser capaz, pues como MacGyver, hacer una bomba atómica con un chicle, una cosa así. Y a ver, contarnos un poquito la experiencia que habéis tenido, que Juan le oímos el otro día en la radio, ¿no? Que ha tenido un poco de sufrimiento allí. Bueno, por supuesto los compañeros también, igual no físicamente, ¿no? Pero moralmente es muy importante. Contarnos un poco la aventura que habéis tenido en este ultramaratón. La verdad que a mí ya se me ha olvidado. Eso es que no has sufrido mucho, sí, Juan. Será que no he sufrido mucho. Ahora hay que darle un poco de emoción al asunto. No, la verdad es que sí que he sufrido, pero bueno, la verdad es que se me ha olvidado. Y eso de que no vas a volver nunca más, ya se me ha olvidado. También se me ha olvidado. Es el momento, ¿no? Que de sufrimiento que tiene uno, que dice, hasta aquí ya, esto ya no más. Contarnos un poco desde que salisteis, qué día salisteis, contarnos un poco el recorrido que hiciste hasta llegar ahí, exactamente. Pues mira, la salida también forma parte de la propia aventura, ¿no? Pues porque, bueno, también a veces te toca improvisar, los vuelos no salen a lo mejor y tienes que llegar en un tiempo justo, porque allí la carrera empieza y nadie te va a esperar, evidentemente. Entonces, pues empezó, una cosa trascendental fue, bueno, el viaje, lo típico, avión, un jeep hasta el campamento y demás, pero la inflexión, digamos, de la improvisación aparece en el primer campamento, cuando nosotros vemos que en nuestra tienda llegan un equipo de italianos, una selección de Italia que habían hecho con muy buena pinta, con un nivel bueno, y canadienses. Entonces cambiamos un poco el chip y decimos, bueno, ¿y por qué no vamos a intentar ganar por tercera vez por equipos? Entonces, en principio íbamos a ir individuales, pero bueno, decidimos a última hora que vamos a ir por equipos. Vamos a entrar en guerra, pues porque el otro nos parecía poco, y vamos a hablar con la organización y nos permiten el participar como equipos. Y a partir de ahí arranca pues toda la aventura, que yo creo que ya ahí Juan puede intervenir más porque, bueno, pues porque conoce la prueba y los días que pasamos mejor que yo. Coméntanos un poco, Juan. Nada, pues empezamos el primer día un poco con el calentón del primer día. Hay que parar mucho... Dosificar, ¿no? Hay que dosificar, pero nosotros... Hay que atemperar el espíritu. No dosificamos mucho tampoco. Fuimos a un ritmo que tampoco fue muy grande, pero allí hay que hacerlo un poco más suave. De hecho, ayer estuve leyendo el blog de la competencia de los canadienses y ellos nos decían que ese ritmo era imposible de seguir. Mantener. Dicen, es imposible, o son unas máquinas o realmente o pinchan. Entonces, bueno, realmente ellos esperaron su momento y realmente luego ya tomaron un ritmo mucho más tranquilo y ya se quedaron mucho más a gusto a partir de que nosotros ya no estábamos a la carrera, porque el segundo día ya perdimos una hora. Y después de perder ese tiempo, la verdad es que en mi caso, no como otras veces, yo tardé más en recuperar y bueno, pues ya ahí poco a poco mentalmente uno va analizando los porqués y bueno, pues que también nos sirve como experiencia. Muchas veces el equivocarse en la planificación, como decía Javi, pues también lo bueno que tienes que aprender de ese error para poder mejorar en la siguiente carrera o en el siguiente aspecto de la vida, como todo. Entonces, bueno, pues lo importante también es que al final tuve un equipo que me ayudó en tu momento para poder continuar en carrera. Yo igual si hubiese continuado solo me lo hubiese tomado mucho más tranquilo, pero al final pues no se perdió tanto estando muy mal y hay que quedarse con todo eso. Bueno, siempre tuvimos la esperanza de que el primer día salió muy bien, entramos 12 minutos antes que los italianos y 8 antes que los canadienses. El segundo día verdaderamente fue pues eso,
Juan le vino el hombre del mazo, que se suele decir vulgarmente, pero siempre tuvimos la esperanza de que alguno más pinchase. Entonces tampoco dejamos, por la hora que dice que llevamos perdida, una hora en un momento dado no es nada. Pero claro, el problema fue que no recuperó bien y que esa hora se convertía cada día en un poco más. Entonces, lógicamente, llegó el tercer día en el que ya era insalvable, ya era una cuestión de cambio de chip, o sea, de improvisar, como decimos. ¿Cuál fue la improvisación? Vamos a tomarnos esto en otro nivel, en un aspecto distinto. ¿Cómo fue? Pues intentar echar una mano a Juan en todo lo posible y tanto José como yo, pues intentar disfrutar del paisaje, disfrutar de los días. Realmente lo hicimos, porque hasta el punto de que íbamos buscando pues fósiles, porque aquello era una verdadera... Un desierto. Era un desierto, pero lleno totalmente de fósiles. Es impresionante cómo en un desierto te puedes encontrar ballenas fosilizadas, perfectamente visibles, y dices, ¿cómo es posible que aquí, en este desierto, haya habido ballenas? Bueno, pues son de estas cuestiones que los entendidos y los técnicos saben más, y nos hablaban de que había sido mar hacía 40 millones de años. Pero realmente era como ir por el fondo del mar una vez acabado el agua, porque era toda una alfombra de fósiles, era increíble. Claro, todas esas cosas pues, son muy gratificantes, no las puedes ver en cualquier parte. Claro. Y en eso consistió nuestra prueba, en intentar divertirnos con ella. Ya que no podíamos optar a ganarla, pues bueno, pues un tercer puesto tampoco está mal. Claro que sí, y habéis aprovechado, porque claro, llevabais mochilas con un peso específico para no ir. ¿Habéis aprovechado para poder sacar imágenes de la zona? Sí, tenemos muchas fotos, porque tiempo teníamos para hacer fotos. Es más, el tercer día, me parece el cuarto día, José se encontró un caracol, un Nautilus perfecto, estaba entero, 2 kilos de fósil, y fue la mochila. Estamos rompiéndonos la cabeza para quitar 2 gramos más, y luego cuando estamos allí, pues aquello no podíamos dejarlo, teníamos que traerlo para acá. Y la verdad es que pues hubo muchas situaciones muy divertidas y muchas situaciones de compañerismo que te llenan, que estás ahí, que ves realmente, de alguna forma llegas a entender el sufrimiento del otro, porque tarde o temprano todos hemos pasado por un momento de bajón importante en el que realmente físicamente duele. O sea, no es fácil, es muy difícil, es fácil decir, se cayó, le dio un bajón. Ese bajón duele física y mentalmente, porque él, todas sus ganas eran dar un poco más para que el tiempo que íbamos perdiendo fuese un poco menos. Entonces se convierte en una espada de Damocles que te está persiguiendo día tras día. Y claro, yo entendía el sufrimiento de Juan, porque decía, madre mía, claro, lógicamente dices, bueno, hasta donde lleguemos, vamos los tres, y esto es el último fin es terminar. Y eso es lo que hemos hecho. Sí, vamos, que el campeonato no es solamente la participación, sino que hay mucho más... Una componente importante de aventura, hay una componente de amistad, hay una componente de muchas otras razones que te terminan por llenar, ya te digo, tanto o más, porque el otro, hombre, hubiese sido para nota haber ganado, pero ya lo hemos hecho otras veces y bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pues sí. No. La verdad que a todo el mundo le gusta ganar, pero hay momentos cuando uno lo está pasando tan mal que lo importante también es llegar, y ayer todo el mundo que llega también es un pequeño héroe, porque realmente sí, cada uno en su medida física y mental, pues el esfuerzo que tiene que hacer es titánico, sí, de una forma o de otra. Hay gente que está mejor preparada, incluso la gente que tarda más mentalmente, pues tiene que estar soportando más horas de sol y más ejercicio, y el desgaste es mucho mayor que si tú llegas antes, que tienes más tiempo para descansar, para comer, te da tiempo a todo. Si llegas tarde, pues tienes el tiempo justo para hacerte la comida y irte a la cama. Palmas con el día siguiente. No descansar. Nosotros el primer día llegamos a las 2, tienes todo el día. No, pero a las 2 no, llegamos antes, a las 12. A las 12, exactamente. Pero, la mañana, o a las 2 tienes ahí todavía hasta las 6 o las 7 de la noche, que nos íbamos a la cama, que amanecía mucho antes, pues tienes tiempo. Pero también había gente que llevaba justamente a las 5 o a las 6 de la tarde, tenía que hacerse la comida, irse a la cama y levantarse al día siguiente. Lo de irse a la cama es un decir, porque sí, no hay camas, evidentemente. Sí, dormíais en una esterilla que os facilitaban y cada uno se buscaba... No te facilitan nada, simplemente... Además, en la misma arena, es que como comentasteis en la rueda de prensa que os dejaban como una esterilla o llevaban... Sí, pero no la llevamos porque pesa. No, te dejan la tienda. Pesa casi tú te tanto puedes llevar como la esterilla, como el fósil.
es increíble. La verdad que fue un terreno muy blando. Sahara tiene esa particularidad. Otros desiertos son pedregosos, entonces el dormir entre piedras es más complicado. Pero aquí, al ser la arena tan finita, y bueno, para correr es peor, evidentemente, ofrece más resistencia. Pero para dormir te haces tu camita, te pones tu almohada de arena, la preparas, pones el saco encima y te duermes viendo las estrellas. Es Lo único que muchas veces hay cosas a la hora de dormir que dependen de donde te tocase. Hay a veces que nos tocaba porque nunca estaba plano, a veces nos tocaban en el lado de abajo que tenías que dormir o con la cabeza para abajo, que era un rollo, y a veces te tocaba para arriba, o sea que siempre no era, aparte de la dureza del terreno, estaba la inclinación. Y las tormentas de arena por la noche, que tienes que cerrarte el saco porque aquello entra arena por todas las partes. Al tercer día ya no, todo lo que comes te rechinan los dientes, todo absolutamente. ¿Por qué? Porque se ha ido llenando de arena todos los alimentos, pero realmente tampoco es, al final, es incómodo. Pero bueno, lo que comes te sigue alimentando igual, o sea, ahí es una cuestión, pues eso, de supervivencia. No te puedes lavar, no te puedes, o sea, simplemente es las necesidades básicas, ¿no? O sea, allí quedan como entre comillas, ¿no? Sí. Lo que sea. Ahí lo básico es lo importante, no vale de nada tener algo que te sobre porque al final coges, lo tiras. Sí, nunca mejor dicho, lo básico es lo importante. Te quedas con lo básico, que es lo que en ese momento te ayuda a tirar para adelante. ¿Cuántos participantes hubo en 160, 170. De todos los países, ¿no? Sí, había 30 y tantos países. Mucho oriental. La crisis también ha influido en esto y antes había muchos más europeos, pero finalmente, como esos países emergentes y de más capacidad económica, pues se ha notado la transformación, digamos, de países, ¿no? Y muchos orientales en general, porque tampoco sabíamos muy bien. La estructura de los países orientales ahora mismo es tan compleja que al final no sabía si era de Hong Kong, si era chino, si era japonés, pero bueno, los rasgos eran los que eran y la verdad que son gente muy graciosa, parece que muy amigables, serios, pero o sea, hay una interacción no solo en el grupo a nivel de participación, sino con el resto de los grupos. Sí. Es otra de las cosas importantes de esta carrera, que finalmente terminas conociendo a todos. No es como sables corremos 1000. Pero claro, 1000 tú no vas a conocer, es una cosa más individualidad, es más individuo. Sin embargo, en este, pues a lo mejor algunos no hablas nunca con ellos, pero hay un conjunto de personas que o has coincidido haciendo la sopa, carrera o en un CP, entonces finalmente pues terminas teniendo una interacción entre los países y entre las formas que también es muy satisfactorio. Y también con la gente que vive allí, o sea, toda esa gente que vas pasando, aunque en esta prueba no hemos pasado ni un solo pueblo, porque ha sido absolutamente todo desierto. Pero bueno, los que van con la organización, que van recogiendo pues cosas, van balizando y otra serie de cuestiones, pues también forma parte de... Pues te apetece conocer y te apetece charlar con esa gente, ver y observar también desde su punto de vista cómo nos ven. Claro que pues piensan eso, de estos locos que vienen aquí a hacer qué, el desierto con lo duro que es, que a nadie se le ocurriría venir. O sea, nosotros mismos huimos del desierto. ¿Cómo es que se hacen un viaje tan largo para correr y cansarse en el desierto? Pues son, bueno, en principio contradicciones, pero que todas son explicables, o sea. Son un poco también reto personal, ¿no? Sí, hay un reto personal importante. De cada uno. Ahí cuando hablabas de la hermandad, cuando tú sufres con una persona, creas un vínculo más fuerte con esa persona. Porque has pasado penurias que serían muy difíciles de explicar en otro contexto de la vida. Ahí, por eso la gente, aunque seas oriental, aunque seas occidental, el vínculo es muy grande porque el sufrimiento ha sido común, hambre, dolor, y lágrimas. Entonces, bueno, eso solo lo sabemos los que estamos ahí y eso al final, pues, cuando uno se despide, si uno vive en México, otro vive en Italia, siempre dice: ven aquí que aquí tienes tu casa, porque realmente has vivido en una pequeña casa ahí todos juntos. Aunque sea es poco tiempo, pero la intensidad de vida es tan grande. Tienes siempre la sensación cuando vas a una cosa de estas, cuando vuelves, de que llevas un mes fuera. Porque es tan intenso, son tantas las circunstancias que se van produciendo y tan distintas, que te llena mucho el tiempo, o sea, te da tiempo a todo absolutamente y realmente lo disfrutas, no es como unas vacaciones normales en las que parece que se acaban antes de empezar, aquí realmente cunde el tiempo. Pues son 7 días y 7 noches, o sea, eres consciente por el día y eres consciente por la noche, porque hay gente que descansa muy bien, pero por la noche también, entre que coges el sueño, uno
Es la gasolina para el cuerpo, ¿no? Para seguir funcionando. Por eso mismo eres consciente de la noche y del día porque no descansas ni por el día ni por la noche. Y luego escenas divertidas, bonitas, así que te cautiven, pues la noche del día de la larga tuvimos que correr sobre 8 horas más o menos durante la noche. Coincidió de que había una luna casi llena y no necesitábamos ni frontales de luz ni nada. Y es una gozada correr por el desierto en penumbra, no sé, tiene otro aspecto distinto. El calor desaparece, pero aparecen otra serie de formas fantasmagóricas, porque la noche hace de las cosas, siempre hace fantasmas, ¿no? Entonces la navegación que vas siguiendo se complica un poco más, pero realmente es una situación distinta y eso es lo que te agrada en la vida. Yo creo que vamos todos buscando situaciones distintas para vivirlas, y a mí es una de las cosas que eso, pues seguir, incluso hubo un momento en que la navegación la seguimos a través de las estrellas, o sea, detrás de Venus íbamos todo derechos, conseguimos llegar, la verdad es que fue una cosa muy Así que te amplía conocimientos de astronomía, de todo, ¿no? De todo. Al final consiste en aprender. Exactamente. Se podría decir casi como conclusión que el deporte llega a ser un idioma universal, es decir, no hace falta conocer otros idiomas, etcétera, visualmente ya se sobreentiende, ¿no? Que Perfecto. Las necesidades de... Estás dando verdaderamente en el tip. Es así, realmente de inglés nosotros no tenemos ni idea. Bueno, algunos chinos tampoco. ¿Y cuál es la razón para que nos entendamos con tanta facilidad? Pues es la cercanía y el estar desarrollando las mismas cosas, y una vez que llevas ya tiempo ahí, pues es que al final, mirando a los ojos a una persona, enseguida sabes si necesita algo o si no necesita nada. Se lo piden en algún CP, nos ofrecieron comida, no es gratis. ¿Por qué? Pues porque nos veían que veníamos derrotados y decían, bueno, pues mira, si alguien había calentado ya algo, pues no te permitía a lo mejor pues dar un par de cucharadas, pues que no es que sea mucho, pero a veces era lo suficiente. Claro. Al fin y al cabo todos teníamos las mismas necesidades en ese momento. Entonces, ¿A qué hora salíais por la mañana? a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Allá amanecía 2 horas o 3 horas antes que aquí. A las 5:30. A las 5 amanecía ya y a las 5 anochecía. Por eso salía tan pronto, para evitar horas del calor, pero que al final... Te las comías siempre, porque Te las antes comías de las siempre. 12 del mediodía no llegabas, entonces el calor, o sea, el sol en la posición más perpendicular siempre te pillaba, porque era a las 11:30, a las 12, entonces incluso ni los que llegaban primeros se libraban de ese calor sofocante, pero no es igual estar debajo de un calor sofocante 1 hora, hora y media, que estar 5 horas. Lo que desgasta el sol es algo espectacular, o sea, tú vas, las sensaciones que tenemos aquí a la hora de correr, que siempre vas viendo cómo vas y enseguida lees lo que está pasando y puedes bajar de ritmo y no te pasa nada. Allí leerlo es más complicado, porque puedes pasar de un estado de euforia, de físicamente perfecto, a estar totalmente hundido en los siguientes 20 minutos. Entonces era más complicado leer cómo venían las sensaciones, porque en realidad pues te mueves un poco también por sensaciones. Porque al final son 5 y 6, 7 horas de esfuerzo. Aquí estás 1, 2 horas, ahí todo se duplica. Es que el desierto te come. El desierto es que hay que respetarle mucho. Sabiendo respetarle, no tiene ningún peligro especial, y teniendo la cabeza bien amueblada. El año anterior pues murió una persona pues por no respetarle, simplemente porque consideró que el peso del agua era excesivo, entonces decidió ir con muy poco agua. La cosa que es que realmente está fuera de cualquier lógica, ¿no? Entonces bueno, le vino un golpe de calor, le llevaron como pudieron no sé si fue en Gobi, en China, o no sé exactamente dónde fue. Gobi, pero no pudo ser, murió. Caray, o sea que Bueno, realmente estáis en condiciones extremas para... Y a ti, Juan, perdona, este bajón que te dio ¿tuvo igual algo de influencia el cambio climatológico, el estar en un lugar geográfico y...? No, fue un poco pues el ritmo que pusimos, y que hubo un momento pues que no eres consciente, porque estás con la emoción de la competición, pues que no supe parar un poco, y fue porque el primer día ni te das cuenta, pero es el más peligroso, porque llevas 7 kilos, y entonces bueno, te das cuenta, vas con la euforia y lo terminas bien, pero al siguiente día hay que controlar mucho. Había que haber controlado desde el principio, pero no te das cuenta, o debíamos, basta, por la experiencia que tenemos, nos tenemos que haber dado cuenta
un poco antes, pero bueno, también son los lances de la competición y como he dicho antes, pues hay que aprender de ello. Pero todos pensábamos que ese ritmo era sostenible, o sea que, bueno, ese es el que necesitábamos para ganar, ese es el ritmo que necesitábamos para ganar. Entonces, ¿podíamos haber bajado? Sí, claro, en los toros una vez que ha pasado, todo el mundo sabemos cómo había que dar el capotazo, pero... Hay que arriesgar de vez en cuando también un poco, sí, también. Si no, no arriesgas, no hay otra forma de conseguir. Para ganar hay que arriesgar y hay que llevar muy poco peso, lo que implica, pues hambre, frío y otra serie de cosas que al quitar peso, pues sabes que las vas a pasar. El último día todos nuestros víveres eran 6 o 8 peladillas, 2 o 3 nueces y 200 gramos de jamón. Con eso teníamos que pasar 3 personas todo el día y la noche. Bueno, pero eso ya no te importa tanto porque ya ahí se había acabado la carrera. Y dices, hay que pasar hambre, se pasa hambre, no pasa nada. Pero los días anteriores no te lo puedes permitir porque el combustible, sin lugar a dudas, es la comida. Entonces ahí no puedes, tienes que ser muy meticuloso, calcular muy bien qué es lo que vas a llevar en cuanto a todos los elementos, no tanto los obligatorios como los que tú decides llevar. Hay que ser muy prudente en eso y la mochila no iba muy bien, porque iba a 6,5 kilos, 7, que es el peso idóneo para no pasar demasiadas penurias y poder correr con una cierta facilidad, porque claro, si te cargan con 14 kilos el primer día, evidentemente no vas a hacer nada. Vas a romper los pies o vas a ir andando todo el camino y no vas a tener ninguna opción a poder participar de los primeros puestos. ¿Contabais con este pequeño imprevisto? Pues no. Pues la verdad es que no, porque ya teníamos experiencia de otros desiertos y más o menos siempre suele haber un día malo, pero luego suele haber una recuperación. Bueno, pero mira, es lo que decía Juan. Yo creo que esto hay que verlo como algo positivo. ¿No? Sí, porque evidentemente hemos aprendido también de eso. Parece que te lo sabes ya todo, ya son 4 y 5 desiertos lo que hemos hecho, pero no terminas nunca de aprender. No se puede jugar mucho con el desierto. Y no hay que dar las cosas por hecho, ¿verdad? No, hay que ser un poco más humildes, ir de otra manera, pero es que la humildad en los arandinos es un artículo de lujo. Queríamos ganar, joder. Lo hemos hecho otras 2 veces más, lo que nos hacía indicar que podíamos. Sí que es verdad que el hecho de haber querido participar como equipo venía fundamentado en esto, en que vimos que era un equipo muy competitivo y teníamos ganas de guerra, claro, pero nos la dieron toda el mismo día. Mala suerte. Segundo día, ¿no? Segundo día. Sí, porque primero, nos bajaron bien los últimos. Primero se lo hicimos pasar, estaban nerviosos porque vieron que fue una carrera... Muy nerviosos porque yo he leído el blog del canadiense y realmente estaban muy nerviosos. Sí, porque además tenían... Ellos también tenían 3 experiencias y habían entrenado como equipo concienzudamente esta carrera, ¿eh? Sí, sí. Ellos llevaron 9 meses entrenando, ¿sabes qué? Nosotros hemos ido cada uno por Nosotros no hemos entrenado ni una sola vez juntos este año. Pero otros años sí, pero este año, bueno, cada uno entrenó por su cuenta, a su forma y bueno, ha habido cosas buenas y cosas así que ya se puede mejorar. Algo más para el año que viene, ¿no? Que quizás si salgáis algún día en conjunto lección. También para... Este desierto algún día lo ganaremos. Sí, no, claro que sí. No se nos puede quedar así, sin más. Tendremos que hacer el triplete y ganar los 3, porque era la idea, ganar los 3. Pero bueno, pues ya te digo que tiene importancia, sí, la tiene, pero no... Pero vamos, después de lo pasado, después de las experiencias y las cosas buenas que has sacado de todo esto, pues el otro es más que una anécdota al final, porque bueno... De todas formas hay que reconocer que los equipos que han estado delante han entrenado mucho y han hecho un buen trabajo, entre ellos también. Han tenido sus días malos también, porque el último día los italianos, pero hay que reconocer que han entrenado muy bien y han sido... Más homogéneos. Han sido muy buenos equipos en todos los aspectos, entonces bueno... Han ido con su experiencia y con su trabajo bien hecho, entonces hay que reconocerles y darles la enhorabuena a esos mejores. Ya está, no pasa nada. Y nosotros tenemos que aprender de ellos también un poco. Sí, además era un equipo muy equilibrado, con una edad muy cerca de lo que se requiere, porque en el desierto yo creo que sería incapaz de ganar una persona inferior a 23, 24 años. Sería casi del todo imposible. Y fíjate que hay atletas que a esa edad es cuando están en su punto más álgido. Pero aquí no es solo una cuestión física, es una cuestión mental. Y temperamental. A todo el mundo le vienen malos momentos. La capacidad de superar esos momentos en que dices estoy muerto, no puedo más, no sé si decírselo a los compañeros o callármelo y arrastrarme. Bueno, pues todas esas cosas nos pasan a todos. Entonces, si tú tienes una cabeza bien amueblada, es evidente. Pasado ese momento, te vienen unos momentos buenos, pero son
consecuencias van viniendo. Entonces, si tú tienes una cabeza bien amueblada y te conoces muy bien, es fundamental conocerse bien. Un chaval a los 23 años todavía no se conoce en el aspecto físico hasta dónde puede llegar. Porque hay algunos que dicen que el cuerpo es perro, no quiere trabajar, le duele el esfuerzo. Y hay que saber, pues apretarle hasta que pueda aguantar. Más allá de eso, pues lo que estás haciendo es romperte. Sin más. ¿Y qué cambios físicos a nivel que os he oído que habéis perdido un peso en la semana? Pues yo realmente a partir del segundo día, después que no me entraba la comida con las ganas que uno tiene que tener, porque realmente en esa sensación uno tiene que tener hambre, pero yo no asimilaba bien. Y la verdad que yo perdí 8 kilos. 8 kilos. 8 kilos perdí. Poco. Caray. 8 kilos. La Es una verdad que barbaridad. me quedé ahí Muchísimo. vacío. Yo diría que no es sano. O sea, eso no es sano. O sea, no hay... Pasan cosas de esas y le va a costar recuperar. Porque... No, ya estoy recuperado totalmente, vamos. ¿Has ganado los 8 kilos ya? Ya los he pillado bien. Sí, pero Todavía tengo la sensación de hambre, pero Eso. realmente sería muchas difícil de veces explicar. también me acuerdo de los malos momentos y lo bien que estoy ahora en casa. Buah, Digo, es una gozada. y ahora si tengo hambre como, ya La está. verdad Y me es tengo que que controlar bastante, pero ya estoy... vuelves en una nube, vuelves limpio de mente y pensando que tu vida siempre pasa, o sea, que tu vida cambia, ¿no? En todos los aspectos sociales, de trabajo y tal, o sea, te lo tomas de otra manera, las cosas las encajas mucho mejor, pero eso dura un par de semanas o 3 hasta que te parten la cara las situaciones normales del día a día. La rutina. Y empiezas otra vez con el mismo ritmo que antes. Pero, y esas 2 semanas que nos llevamos por delante de tranquilidad, de espíritu, no sé, de intensidad, de recordar esos malos y buenos momentos, te da la felicidad, merece la pena ir a los desiertos. Deberían de ir todos a los desiertos. Yo creo que serían unas buenas vacaciones obligatorias, casi que tendríamos que tener todos Sí, para por lo menos reflexionar. una vez en la vida. Para definitivamente darse cuenta de que la vida tiene cosas importantes y otras secundarias. Muchas veces hacemos un mundo de aquellas cosas secundarias creyendo que son importantes y nos angustian, nos hacen pasar malos ratos, nos quitan esa felicidad. Sin embargo, si tú te remites a la vida, las cosas fundamentales, que son 4, pues vas a ser mucho más feliz. Si la felicidad está en la sencillez, en las cosas normales, en el día a día, no puedes buscarlo más allá, ni en el dinero, ni en otras muchas cosas, ¿no? Tienes que buscar en pequeñas cosas de estas. Y eso es lo que andamos nosotros en busca de pasárnoslo bien y de ser felices, por lo menos en algún momento de la vida. Una vez al año, yo creo que no es excesivo, ¿no? Y luego compartirlo además con el resto de la gente, ¿no? Sí. ¿Qué recomendación daríais pues a la gente que os está viendo que quizás quiera iniciarse también en un tipo de aventuras como la que habéis hecho vosotros y que seguramente el próximo año os volváis a presentar, ¿no? Que, o sea, ¿esto no queda aquí o...? Sí, probablemente hay muchas carreras de esta naturaleza y no sé si no es una es otra. Lo que pasa que también es verdad, en mi caso particular, yo igual sigo con estas cosas, pero sin dejar la puerta cerrada a algo de montaña. Me encantaría hacer picos ya, porque veo a otros arandinos que les hacen y la verdad es que me llama mucho la atención. Entonces, bueno, pues la vida es para experimentar y hacer cosas nuevas también. O sea, tampoco puedes embrutecer. ¿Por qué? Porque al final se estropean las cosas. Si tú de una cosa que es muy divertida abusas de ella, finalmente te deja de gustar. Entonces, no hay que dar pie a eso. Hay que antes de que aquello te deje de gustar, tienes que cambiar de actividad, buscar otras actividades y luego, si quieres, volver atrás. De aquí a 1 año, 2 años, decidimos otra vez que vemos una carrera interesante, no cabe duda de que nos juntaremos porque se ha hecho verdaderamente un pozo de amistad que va más allá del tiempo. O sea, que igual no nos vemos durante 2 o 3 meses, pero todas esas experiencias automáticamente, cada vez que surge una cosa, ya sabes con quién cuentas y ya sabes con quién vas a ir y las cosas que se sienten. Entonces, no descartamos en absoluto el volver a hacer otra prueba de esta naturaleza o similar. Ya nos tendréis informados entonces. Sí, todo. Vale, pues muchas gracias Javier, Juan, mucha suerte y bueno, eso es, que nos mantengáis informados de todas estas cosillas que vayáis a hacer. Les agradece, la verdad es que el hecho de que, bueno, pues aunque solo sea por que les pique la curiosidad a otras personas que lo vean, que se dé cuenta de que no es imposible, que realmente son cosas que las puede hacer cualquiera, con un nivel u otro, pero se pueden hacer. Es una cuestión de tesón, es una cuestión de ganas y al final las cosas en la vida, para esto, para cualquier otra cosa, o sea, en otro es ámbito, cuestión de exactamente. querer.
Porque el tiempo, todo el mundo siempre intenta, no, es que yo no tengo tiempo, es que mi vida es que tal. No, mira, si tú quieres hacer una cosa, hay tiempo, sin lugar a dudas, lo hay. Y si no, hay que hacerlo. Lo que pasa es que te lo tienes que quitar de otras cosas. Bueno, eso es planificarse bien y sopesar qué es lo que cada uno... Sí, lo que quieres hacer en ese momento. Y en eso consiste nuestra libertad y el poder utilizar la vida pues, de una forma... Lo que no es normal es que la gente pasemos toda una vida haciendo las mismas cosas y cuando llegue el final de nuestras vidas pensemos que hemos malogrado el tiempo, que no hemos hecho muchas cosas que realmente nos hubiese gustado hacer. Ya no hay marcha atrás en ese momento. Ahora es el momento de proyectarlas y de hacerlas. ¿Cuál es el problema? Que son peligrosas y que no es peligroso. No es peligroso vivir cada día, no es peligroso ir todos los días el despertador a la misma hora y pensar que tienes que ir a trabajar en un sitio que a lo mejor no te gusta del todo. Pues es la vida. La vida misma. La vida Pues misma. ya sabéis, deportistas, aquí dos personajes que... punto de partida para todos. Pues muchas gracias y hasta pronto, chicos, ¿vale? Muchas gracias. Chao.